¿sí? No, por favor, no se queden con las dudas. Entonces, sistema circulatorio, lo que vamos a ver ahora va a ser el circuito vascular, en el cual nosotros ya vimos los vasos sanguíneos y el corazón y la sangre. En el circuito vascular lo que vamos a hacer es que se fusione todo esto. ¿Sí? En conjunto lo vamos a ir trabajando, o por qué vemos todas las partes por separadas y ahora en conjunto. En los seres humanos particularmente, y en aves y mamíferos, tenemos las 4 cámaras del corazón, en las cuales un lado del corazón está totalmente separado del resto del corazón. Esto nos permite una mayor efectividad y evita que la sangre rica en oxígeno se mezcle con la sangre rica en dióxido de carbono, entonces nos da una mayor efectividad en la oxigenación. Como tenemos entonces como 2 circuitos de forma paralela en nuestro cuerpo, vamos a tener, o la sangre se va a distribuir de dos lados diferentes. El lado derecho va a enviar sangre hacia los pulmones y el lado izquierdo hacia todo el cuerpo. Entonces tenemos 2 circuitos, ¿sí? Como una pista, como un ciclo, podríamos decir, porque sale y vuelve, y en el otro circuito hace exactamente lo mismo. Entonces, el primer circuito que tenemos, o con el que nos presentamos, es el circuito pulmonar o menor. Son los dos sinónimos. Los van a encontrar a ambos circuitos, o el circuito, un solo circuito con ambos nombres. ¿Sí? Cualquiera de los dos se los pueden presentar. Este circuito, como dice su nombre, va a ser más pequeño y va a ir hacia los pulmones. Es decir, va a salir la sangre del ventrículo derecho, va a ir a los pulmones. Esta sangre que sale del corazón va a ser rica en dióxido de carbono, va a ir a los pulmones, se va a llenar de oxígeno, se va a oxigenar, lo que se denomina, y vuelve al lado izquierdo del corazón. En eso sería el circuito pulmonar o circuito menor. Ahora vamos a ver cada una de las estructuras en las que participan. Entonces, como les digo, Profe, ¿dónde dijo que tenía dióxido de carbono? la sangre va a estar en el ventrículo derecho, rica en dióxido de carbono o desoxigenada, y de ahí se va a ir a los pulmones. Cuando llega a los pulmones, se oxigena. ¿Era esa la pregunta? Sí, profe, gracias. Perfecto. Bien, entonces, como dijimos, vamos a partir en el ventrículo derecho, este que está acá en celestito, y esta sangre va a ser sangre desoxigenada. Sale con la contracción del ventrículo, va a salir, tiene que atravesar la válvula pulmonar, ¿sí? Que era lo que no nos permitía que la sangre volviera. Entonces, una vez que expulsamos la sangre, pasamos la válvula pulmonar y llegamos a la arteria pulmonar. Esta arteria, ¿sí? Es arteria porque sale del corazón, se va a dividir o bifurcar en 2 grandes arterias y luego se va a ir transformando en arteriolas y capilares. Va a ir uno hacia el pulmón derecho y otro hacia el pulmón izquierdo. La sangre va a llegar hasta la estructura o los vasos sanguíneos de arterias, arteriolas, va a llegar a los capilares, que sería toda esta parte que está como red mostrando acá en el dibujo. En esta parte, en los capilares alveolares, ¿por qué reciben este nombre? Porque rodean los alvéolos, que es una de las estructuras más pequeñas que tenemos en los pulmones. Entonces, como los alvéolos tienen una membrana muy fina y los capilares también, permite el intercambio de gases. Es decir, la sangre le deposita a los alvéolos el dióxido de carbono y el oxígeno, por difusión también, pasa hacia la sangre. De esa manera se oxigena la sangre, ¿sí? Acá en el esquema pasamos de celeste a rojo. El rojo sería la sangre oxigenada. Entonces, toda la sangre oxigenada va a volver a través de los capilares, va a pasar a vénulas, venas, y va a llegar hasta la vena pulmonar. La vena pulmonar va a ser acá atrás, nosotros no lo llegamos a ver, pero la vena pulmonar lo que va a hacer es ingresar a la aurícula izquierda, ¿sí? Con sangre oxigenada.
una vez que pasa a la aurícula izquierda, atraviesa la válvula mitral o bicúspide y llega al ventrículo izquierdo. ¿Dudas sobre este circuito? Bien, perfecto. Y después tenemos otro circuito que se llama sistemático o mayor, ¿sí? Mayor porque comparado con el de recién es mucho más grande, y sistémico porque va todo el sistema. Por eso recibe cualquiera de esos dos nombres. Forma general, sale del ventrículo izquierdo, va a todo mi cuerpo, a todas las células de mi cuerpo, retorna por la aurícula derecha. Ese sería el circuito general. Como va desde el corazón hasta la punta de mi dedo, hasta el pie, hasta el cerebro, por eso lo llamamos mayor, que va a ser mucho más el recorrido que ir del corazón a los pulmones. Entonces, vamos a partir del ventrículo izquierdo, ¿sí? Acá lo tenemos en rojo. Esto quiere decir que la sangre es oxigenada en este caso. Entonces, del ventrículo izquierdo paso, que está por acá atrás, que no lo veo, por la válvula aórtica, y de la válvula aórtica paso directamente a la arteria aorta, que es esta que está acá. Esta arteria aorta, que era la más grande de nuestro sistema, se va a empezar a dividir en arterias más finas, en arteriolas, y va a dirigirse hacia los distintos lugares del cuerpo. Acá en esta imagen están representados solo algunos. Por ejemplo, vamos a tener arterias que van al corazón, que van al cerebro, arterias que van a las piernas, a la pelvis, a los brazos, a los intestinos, al hígado, a todo mi cuerpo. Entonces se van a ir generando ramificaciones para ir hacia todo el cuerpo. Entonces, vamos por la parte superior. Así se nos hace más fácil. De arterias arteriolas llegamos a capilares. Estos capilares van a rodear al corazón y va a permitir el intercambio de la sangre y las células del corazón. Es decir, la sangre le va a dar oxígeno a las células del corazón y las células del corazón les van a dar el dióxido de carbono, que es el desperdicio el desperdicio que realizamos a través de la respiración celular. Entonces, la sangre que era rica en oxígeno, que era oxigenada, se vuelve desoxigenada porque entregó el oxígeno y recibió dióxido de carbono. De estos capilares se van a asociar a vénulas, venas, y van a llegar hasta la vena cava superior. Esta vena cava superior va a recibir toda la sangre desoxigenada de la parte superior del cuerpo, es decir, desde el corazón para arriba lo va a recibir la vena cava superior. Acá tenemos solamente un ejemplo, pero va a ir al corazón, a los brazos, a la cabeza, ¿sí? Tenemos acá solo el ejemplo del corazón. Y las otras arterias, ¿sí?, que se iban dividiendo, se van a dividir en arteriolas y capilares para llegar a la pierna, pelvis, intestino, hígado. Se hace el intercambio gaseoso en los capilares y se vuelven a formar vénulas, venas, ¿sí? Juntamos todo en la vena cava inferior. Esta vena va a recibir toda la sangre desoxigenada que venga de la parte inferior del corazón, ¿sí? Es decir, inferior del cuerpo. La vena cava superior y la vena cava inferior se van a unificar en una vena de mayor tamaño que se va a denominar vena cava. Entonces, la vena cava es la que va a ingresar a la aurícula derecha y de la aurícula derecha la sangre va a pasar a la válvula tricúspide y desde la válvula tricúspide al ventrículo derecho. ¿Dudas? ¿Seguimos? ¿Sí? Sí, profe. Bien, gracias. Entonces, esto sería el circuito general y después vamos a tener algunas estructuras o algunas ramas de la aorta que son muy importantes. Esta imagen que está acá representada representaría la arteria aorta, todo esto, ¿sí? Acá estaría el ventrículo izquierdo.
De esta arteria aorta, apenas que se ramifica, o una de las principales ramificaciones que va a tener, son las arterias coronarias, que son estas como, parecerían como antenitas acá abajo. Esas dos arterias, una es derecha y una es izquierda, porque lo que va a hacer es ir a irrigar, a oxigenar el tejido del corazón. ¿Sí? El músculo del corazón necesita, como es un grupo de células, ¿sí? Necesita una alta oxigenación. Entonces, lo que van a ir a hacer estas arterias coronarias, van a ir a irrigar la parte izquierda o irrigar la parte derecha. Como el corazón es una de las estructuras vitales, es una de las primeras o uno de los primeros órganos o tejidos que se va a nutrir o oxigenar. Después tenemos también dentro de la aorta otras grandes arterias que van a denominarse arteria carótida y arteria subclavia, y estas dos grandes ramificaciones van a ir a la parte derecha del cuerpo o a la parte izquierda del cuerpo. ¿Sí? Va a ir una hacia la parte superior, otra hacia la parte inferior y una hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces, estos nombres o estas arterias son importantes para aprender sus nombres y conocerlas. Profe, Sí. dijo que estaba en esta parte cerca de la arteria coronaria izquierda. Dijo Sí. que se comunicaba con el ventrículo izquierdo, ¿verdad? Con todo el corazón izquierdo. No va a ingresar, sino es que va a irrigar por afuera a las células. Ah, bien, profe, gracias. ¿Sí? De nada. Acuérdense que todas nuestras células necesitan oxígeno, entonces el mismo corazón no puede tomar oxígeno desde adentro porque sus paredes son muy gruesas, entonces lo que necesita es que algo por afuera lo oxigene, nutra, etcétera, porque son células. En este caso se va a tratar al corazón como cualquier otro tejido del cuerpo, que hay que llevarle oxígeno. Bien, ¿continuamos? Con respecto a lo que siempre hemos visto, o lo que vimos cuando iniciamos el tema, es que cuando sale el corazón, sale en forma de arteria, arteriora, capilares, vénulas, venas y vuelve al corazón. Eso pasa siempre, pero tenemos algunas excepciones. A esas excepciones lo vamos a llamar circulación portal o sistema porta. ¿Qué quiere decir? Va a ser un conducto o vías que se dividen ramificándose en pequeños conductos. Es decir, yo tengo una arteriola, esta se va a transformar en capilares, ¿sí? Y estos capilares van, en vez de transformarse en vénulas, van a volver a transformarse en arteriolas y van a transformarse nuevamente en arteria. Es decir, se va a desramificar, se va a ramificar y desramificar sin cambiar de función. Que la función de la arteria era llevar la sangre, o sea, hacia los capilares, y las venas llevar la sangre hacia el corazón. Entonces, ahora lo vamos a ver con 3 ejemplos y quizás con los ejemplos un poquito más claros. Aquí quiere decir que no cambia de función. Vamos a tener 2 sistemas, uno venoso o uno arterial. Si es venoso, ¿qué quiere decir? Que va a empezar por una vena el sistema o en un segmento, la vena se va a transformar en vénula, luego en capilares, nuevamente en vénula y vena nuevamente. Entonces, partí de vena y vuelvo a una vena. Y el porta arterial, parto de una arteria, arteriora, capilares, arteriora, arteria. ¿Sí? Que generalmente parto de arteria y termino en vena. En el sistema porta, no, porque no modifico la función. Ahora explico el primer ejemplo y si no se entiende, volvemos hacia atrás para ver las dudas que podamos llegar a tener. Acá tenemos el corazón, va a salir, si esto es como simplificado, faltan un montón de ramificaciones, pero de forma general, el ventrículo izquierdo va a sacar la sangre por la arteria aorta se va a ir ramificando hasta llegar a una arteria hepática. La arteria hepática se va a ramificar en arteriolas, en capilares,
¿sí? Y estos capilares se van a transformar luego del intercambio gaseoso en en vénulas y luego en venas. Eso sería el recorrido normal como los que hemos estado viendo hasta ahora. ¿En qué consiste ahora el sistema Porta? El sistema Porta lo vamos a tener a partir de otras entradas que van a llegar al hígado. Entonces, desde las mismas arterias generales se va a abrir o ramificar la arteria del tracto digestivo. Va a generar un intercambio en los capilares y ese intercambio en los capilares se van a transformar en vénula y en vena. Hasta ahí sería el recorrido normal. Acá inicia el sistema vena-porta. Esta vena-porta del sistema hepático va a ingresar al hígado y se va a transformar en vénulas. A través de las vénulas se va a transformar en capilares, en el cual va a haber un intercambio de sustancias con el hígado, como los nutrientes o las moléculas que vamos a degradar en el hígado, y luego estos capilares se van a volver a transformar en vénulas y se van a unir a la vena. Esta vena, como es del hígado, recibe el nombre de vena hepática. Esta vena hepática se va a unir con la vena cava inferior y luego va a ingresar al sistema circulatorio. Al corazón, perdón. ¿Se entendió el ejemplo? ¿Necesitan que lo volvamos a ver o seguimos? Lo importante de acá es que inicio con una vena y termino con una vena. Eso sería, por eso lo denominamos sistema porta venoso. En el caso normal o en el resto del cuerpo, inicio como arteria y termino con vena. Bien, bueno, yo continúo, cualquier cosa nos volvemos para atrás. En el otro sistema porta venoso que tenemos es el sistema porta hipofisiarios, es decir, en la hipófisis. Vamos a tener dos partes en esta, o una sola parte a comparación de recién que teníamos dos. Entonces, vamos a tener la arteria aorta, se va a dividir hasta llegar a la arteria hipofisiaria. La arteria hipofisiaria se va a transformar en arteriolas, va a transformarse en capilares, ¿sí? Dentro de la hipófisis, y esto va a transformarse nuevamente los capilares en vénulas y venas, y se van a transformar en las venas hipofisiarias. Y acá inicia el sistema porta hipofisiario. Estas venas hipofisiarias se van a ramificar en capilares, ¿sí? Y estos capilares luego se van a unificar y formar la vena yugular interna. Esta vena yugular interna se va a ir engrosando, unificando a otras venas hasta llegar a la vena cava superior. ¿Sí? Entonces, parto de venas hipofisiarias, se transforman en capilares, y vuelvo o termino en vena yugular interna. ¿Sí? Inicio con vena, termino con vena. ¿Seguimos? Sí, profe. Bien. Y por último, o por lo menos los que vamos a ver nosotros, es el sistema porta renal. En este caso, no hablamos de un sistema porta venoso, sino que este es un ejemplo de un sistema porta arterial. Esto que vemos acá va a ocurrir en los riñones. Dentro de los riñones hay muchas estructuras. Una de las estructuras se llama el glomérulo y los riñones va a estar formado por muchos glomérulos. Entonces esto sería como un zoom de la parte interna de un segmento del riñón. ¿Qué vamos a tener en este caso? Vamos a tener iniciamos, ¿sí?, por una arteria. Esta arteria va a llegar hasta el tamaño de arteriola y va a recibir el nombre de arteriola aferente, porque ingresa, lleva la sangre hacia adentro. Entonces, esta arteriola aferente se va a transformar en capilares, donde va a haber un intercambio de sustancias nitrogenadas, es decir, se va a transferir o
a través de difusión, desde la sangre hacia lo que se va a formar la orina, va a pasar las sustancias nitrogenadas que en exceso en nuestro cuerpo son tóxicas. Entonces, en el glomérulo va a ocurrirse esta difusión que se denominan capilares glomerulares. Y estos capilares glomerulares luego se van a unificar y van a transformarse en la arteriola eferente, es decir, en las arteriolas que salen. Por eso recibe el nombre de eferente. Este es el sistema Porta, porque inicié con arteriola, transformé capilares y vuelvo a arteriolas, es decir, al original. Esta arteriola se va a transformar en capilares que van a hacer un intercambio gaseoso, en este caso, acá es donde se van a intercambiar el oxígeno y el dióxido de carbono. Estos capilares se van a transformar en vénulas y las vénulas en la vena renal, y de ahí nos vamos a ir a la vena cava inferior. ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Entonces van a ser esos 3 ejemplos de sistema Porta. No tenemos más ejemplos, por lo menos para estudiar en este momento. Continuamos, si no hay dudas, con lo que corresponde a la presión sanguínea. Ya algo hemos visto de presión sanguínea, entonces ahora vamos a ir recapitulando y asociando algunos términos. Entonces, la presión sanguínea la vamos a tomar como una medida de la fuerza por unidad de área con la que la sangre empuja las paredes de los vasos sanguíneos. Es decir, cuando sale la sangre del corazón, va a empujar a los vasos sanguíneos y con esa fuerza a eso es lo que vamos a llamar presión sanguínea. Entonces, la presión sanguínea va a tener una relación directa o va a depender del gasto cardíaco, que eran las pulsaciones, por un lapso de tiempo, y la resistencia periférica. La resistencia periférica es la resistencia que pueden generar los vasos sanguíneos, ¿sí? ¿En qué pueden generar resistencia los vasos sanguíneos? Al expandirse o no expandirse, al expandirse con mayor velocidad, menor velocidad, esa va a ser la resistencia periférica. Y que a medida de que nosotros, por ejemplo, vamos envejeciendo, nuestros vasos, la resistencia periférica, es decir, la dilatación de los vasos, se vuelve cada vez más difícil o más duro nuestros vasos, entonces ahí empieza a aumentar la resistencia periférica. En general, o se considera en medicina, la presión sanguínea normal en una persona adulta, sentada o en reposo, de 120-80 milímetros de mercurio, ¿sí? Esos serían los valores normales o lo que se estipula de normal. Sabemos que hay personas que tienen presiones bajas siempre o presión alta siempre. Esto es lo que se consideraría normal. Ahora vamos a ver qué significa esto. Siempre y cuando tenemos que especificar que esté sentado o acostado y generalmente se toma en el brazo izquierdo a la misma altura del corazón. Entonces, vamos a tener 2 medidas, 120 y 80. Ambas son presiones. 120 significa la presión arterial sistólica. Sistólica era, la sístole era cuando se contraía el corazón, ¿sí? Auricular o ventricular. Entonces, cuando se contraen los ventrículos, es cuando va a salir la sangre, es el latido, lo que nosotros detectamos, ahí hubo un latido. Entonces, la presión arterial es el valor máximo de tensión arterial en sístole cuando el corazón late. ¿Sí? Ese es como el valor máximo que deberíamos tener. Y va a depender de la fuerza de contracción del corazón y los efectos sobre la presión en los vasos sanguíneos. ¿Sí? Va a depender de esas dos cosas, como la fuerza del corazón al contraerse y la resistencia del vaso sanguíneo al recibir la sangre. Esto es cuando nosotros sentimos el pulso, por así decirlo. Y después tenemos una presión arterial diastólica, que es cuando el corazón se relaja y se empieza a llenar. Ese es el valor mínimo de la tensión arterial en diástole de entre los latidos. Es decir,
las venas, las arterias es cuando menor presión van a recibir porque el corazón se está llenando y no está saliendo nada. Y va a depender de la resistencia vascular y del efecto de la distendibilidad de las arterias. Eso es lo que nosotros llamamos, sería el ejemplo de 80 milímetros de mercurio. ¿Sí? De 120 la arteria sistólica y 80 la presión arterial diastólica. ¿Sí? Si yo corro y me tomo la presión, esta presión arterial sistólica va a aumentar porque el corazón va a empezar a contraerse con mayor fuerza para poder garantizar una mejor oxigenación del cuerpo. ¿Sí? Si yo me quedo sentada, me tomo la presión, voy a tener 120-80. Si salgo a correr, vuelvo, me tomo la presión inmediatamente y voy a tener más de 180. Justamente por esto. ¿Seguimos? Las presiones, ¿sí?, que nos vamos a medir o la presión arterial va a estar influenciada por distintos factores. Nosotros ya hemos visto algunos, hoy vamos a ver 5 factores. El primer factor va a ser el volumen de eyección, es decir, la cantidad de sangre que va a salir del cuerpo, del corazón. Si yo tengo más volumen de sangre que tengo que bombear para que salga al corazón, la presión va a ser mayor. Es decir, porque yo tengo la misma abertura de la vena, pero tengo más litros de sangre o más mililitros de sangre que expulsar. Entonces, mayor volumen, mayor presión arterial. La distendibilidad de las arterias significa que es la capacidad de las arterias para aumentar de diámetro y volver a su tamaño original. Es decir, si esta capacidad de dilatarse está disminuida, es decir, disminuye la distensibilidad, quiere generar que va a aumentar la presión arterial, porque es por la misma volumen en una menor superficie tiene que pasar, eso aumenta la presión. Cuando nosotros tapamos medio agujerito de la manguera, aumenta la presión, porque es el mismo volumen de agua en una menor superficie. Después tenemos la resistencia vascular, que va a ser la fuerza que opone al flujo sanguíneo al disminuir el tamaño de las arterias, ¿sí? De las arteriolas. Yo tengo las arterias que son gruesas y estas arterias se van a ir transformando en más finos. Entonces, esa disminución de diámetro va a generar una resistencia que se denomina resistencia vascular. Entonces, mientras mayor sea la resistencia o el cambio que hay entre una y otra, mayor va a ser la presión arterial. Sigo disminuyendo el diámetro, disminuyo el diámetro, a medida que disminuyo el diámetro, lo que se produce un aumento de la presión arterial. Otros de los efectos o de los factores sería la volemia. La volemia va a ser el volumen de sangre que tengo en mi cuerpo. Entonces, mientras más sangre tengo en mi cuerpo, mayor presión arterial voy a tener. Veamos un ejemplo gráfico. Cuando una persona sufre un accidente, se desangra, pierde un volumen de sangre, esa pérdida de volumen de sangre hace que su presión arterial disminuya. O cuando vemos en las películas que les hacen transfusiones de sangre a las personas, lo que hace esa transfusión de sangre va a hacer que eleve la presión arterial, porque está aumentando el volumen de sangre, siempre y cuando haya tenido un problema o que se haya desangrado o cualquier situación similar. Y después la presión arterial también va a depender del gasto cardíaco, es decir, de la cantidad de sangre que bombea el corazón por unidad de tiempo. Si yo aumento la cantidad de sangre en el tiempo, voy a aumentar la presión arterial, ¿sí? Esto sería como si yo salgo a correr. Tengo que circular más rápido o bombear más rápido por minuto y eso es lo que genera una elevación de la presión arterial. ¿Sí? Que acá lo tendríamos directamente con el cálculo de la presión arterial. Gasto cardíaco por resistencia periférica. Como son directamente proporcional, aumenta uno, aumenta el otro. Estos son los distintos factores que pueden alterar la presión. Seguimos, estamos hasta acá, ¿necesitan repasar algo? Yo, profe, tengo una duda. Sí. ¿Se puede volver Sí. a repetir la parte de volemia? No entendí bien lo de... Bien. La volemia, perfecto, es la cantidad de sangre o de volumen que tengo en mi cuerpo.
Entonces, si yo tengo una cantidad normal de volumen de mi cuerpo, la presión se va a mantener constante. Si yo elevo este volumen, la presión se va a elevar, porque sería que yo tengo más volumen para las mismas medidas o las mismas aberturas. Porque mis arterias van a ser las mismas, pero no es lo mismo si yo tengo mucho volumen de sangre que si yo tengo poquito volumen de sangre. A eso hace referencia. Cuando yo tengo quizás una botella con mucho volumen de agua, sale muy rápido y cuando me queda poquito empieza como a gotear, por así decirlo. A eso hace referencia a la volemia. Entonces, si yo, por ejemplo, tomo mucha agua, me hidrato de más, va a hacer que mi volemia aumente siempre y cuando no vaya a generar orina. Porque una de las formas para disminuir o controlar la volemia es la producción de orina. Entonces yo de esa manera controlo. Si yo tengo una volemia alta, mi cuerpo va a intentar producir orina para disminuir los volúmenes de mi cuerpo. ¿Se entendió mejor o queda todavía ahí la duda? No, profe, se entendió re bien. ¿Vamos? Perfecto, de nada. ¿Seguimos? Bien. Lo que nos queda ahora trabajar es la regulación cardiovascular, es decir, cómo regulamos el latido del corazón o las contracciones de los vasos sanguíneos. Nosotros vimos de forma general algunas acciones como hormonas, producción de orina, etc. Ahora vamos a ver puntualmente cómo el corazón o qué centro de regulación reconoce que hay una alteración en los valores normales de nuestro cuerpo. Entonces, vamos a tener dentro de nuestro sistema nervioso, en el bulbo raquídeo, ¿sí? Acá se va a controlar el sistema nervioso autónomo. Teníamos dos tipos de sistema nervioso autónomo, el simpático y el parasimpático. El simpático y parasimpático van a regular o van a estar asociados al corazón, ¿sí? Van a tener esa capacidad de controlar los latidos del corazón. El simpático, además, va a tener la capacidad de controlar las contracciones de las arterias, ¿sí? El simpático era el que nos preparaba para la lucha o la huida, entonces va a generar mayores contracciones del corazón y a su vez van a disminuir o contraer las arterias para que la sangre fluya más rápido. Por eso tiene esas dos funciones el simpático, y el parasimpático, que era volver a la normalidad, solamente maneja o tiene influencia solo en el corazón. Pero para que el simpático o el parasimpático se activen, necesitamos tener receptores que nos indiquen que hay una variación o estamos fuera de lo normal. Entonces, estos receptores se van a ubicar en arterias carótidas, en la aorta, en venas cavas y en el corazón. En todo eso nosotros tenemos receptores. Tenemos dos tipos de receptores. Uno que llamamos varoreceptores o presoreceptores, que lo que van a reconocer es la presión. Por lo tanto, son receptores sensibles al estiramiento de las paredes de los vasos. Es decir, cuando se dilatan mucho o cuando están muy contraídas. Entonces van a ser sensibles a eso y van a mandar información de cuando se está muy dilatado o está muy contraído el vaso. Y después tenemos los quimioreceptores, es decir, que van a reconocer algún compuesto químico. En este caso van a ser sensibles al oxígeno, al dióxido de carbono y las variaciones de pH. ¿Sí? Por lo tanto, si estos receptores reconocen mucho dióxido de carbono, lo que van a hacer es reactivar la circulación para que haya una oxigenación más rápido de la sangre. O si el pH se transformó, también va a afectar o trabajar con la orina para volver a estabilizar el pH. ¿Se entiende? ¿Dudas? Entonces, esto sería algo puntual para la regulación cardiovascular
con respecto al sistema nervioso autónomo. Y eso va a ser algo involuntario, por decirlo, porque va a estar formado o controlado por el sistema nervioso autónomo. Ahora, en forma general, o como resumiendo un poco, uniendo el sistema nervioso con el sistema endocrino y sistema circulatorio, que esto que está acá, estas 4 etapas, ya las hemos trabajado, nada más que la hemos visto por separado. Ahora las estamos fusionando. Entonces, para la regulación de la presión arterial a nivel global, cuando hay una alteración de la presión arterial, uno de los factores o uno de los procesos que se pueden activar es el proceso o el complejo renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué era esto? Era cuando, por ejemplo, teníamos una pérdida grande de sangre, ¿sí? Entonces se activaba el complejo de la angiotensina 2, que esta hormona, iba a generar una vasoconstricción de los vasos y a su vez se iba a liberar aldosterona, que iba a disminuir la diuresis. Vasoconstricción, contraigo los vasos. Eso hace que aumente la presión arterial. Disminución de diuresis es disminuir la producción y liberación de orina. Entonces, al mantener todo mi fluido que tengo, esto hace que aumente la presión arterial. Otro de los factores, esto es directamente con el sistema nervioso, que es lo que acabamos de ver recién. El simpático va a aumentar las frecuencias cardíacas. Esta frecuencia cardíaca lo que hace es aumentar la permeabilidad de dióxido de carbono, de calcio, del ion calcio, y esto lo que hace es aumentar la presión arterial. De forma contraria, el parasimpático lo que va a hacer disminuir la frecuencia cardíaca, disminuye la permeabilidad de calcio, y esto genera la disminución de la presión arterial. Nos volvemos al sistema endocrino. Vasopresina o ADH, que lo que generaba era la reabsorción de agua en el riñón. Es decir, reduzco la pérdida de volumen de mi cuerpo o aumento el volumen. Entonces le pido a los riñones que absorban la mayor cantidad de agua porque necesito volumen en mi cuerpo. Esto va a estar relacionado con la volemia. Y además produce la contracción de los vasos, porque es un vasoconstrictor. Estas dos cosas combinadas aumentan la presión arterial. Y por último, la adrenalina y noradrenalina, vamos a tener una vasoconstricción y una vasodilatación. ¿Sí? La adrenalina va a generar que se contraigan los vasos, que va a aumentar la presión arterial, y la noradrenalina que se dilaten, disminuyendo o volviendo a los valores normales de la presión arterial. ¿Dudas? Sí, piensan, ya lo hemos visto todo, pero ahora como que lo vemos más asociado al sistema circulatorio. Continúo si no hay dudas. Vamos a mencionar solamente 3 tipos de enfermedades del corazón y los vasos sanguíneos. La primera enfermedad que está totalmente relacionada al corazón va a ser la enfermedad isquémica del corazón, donde va a haber una irrigación insuficiente al corazón, produciendo la muerte de las células afectadas. Es decir, no llega el suficiente oxígeno al corazón por la parte de afuera, por la irrigación de los capilares. Entonces esto genera que se empieza a morir cierto tejido del corazón externo, y esto es lo que genera un infarto, porque el corazón ya no se puede contraer por completo, sino que quedan partes sin contraerse, y eso generaría un infarto. Pues también tenemos el accidente cerebrovascular o ACV, que esto lo que hace es una disminución brusca en la irrigación del cerebro por un trombo o por algo, por un trombo que sería como una coagulación, por una ruptura de vasos sanguíneos. Entonces se corta la oxigenación la oxigenación y nutrientes a partir de la sangre hacia el cerebro. Y después tenemos la enfermedad hipertensiva, que es cuando la presión arterial es elevada, pero es algo crónico. No es algo de un momento porque salí a correr, sino que es algo crónico, y esto va a ejercer o va a someter a un esfuerzo adicional a las paredes de las arterias, y esto va a aumentar la posibilidad de embolia, que es las embolias van a ser obstrucciones de venas o arterias producidas por un émbolo.
Y este émbolo es una coagulación sanguínea o una burbuja de aire que se pueden generar al generar mucha fuerza al hacer la circulación, al tener mucha resistencia de las paredes de los vasos sanguíneos, generalmente de las arterias. ¿Seguimos? Continúo si no hay dudas. Y lo último que nos queda trabajar, ¿sí?, es el sistema linfático, que lo mencionamos al inicio de esta unidad. El sistema linfático va a tener como función recuperar el excedente de líquido intersticio, es decir, de líquido que queda fuera de los capilares y que queda fuera de las células, ¿sí?, que queda en ese intermedio, que los capilares no tienen la capacidad de tomar. Por lo tanto, hay cierto líquido que contiene proteínas, fluidos, perdón, que contienen proteínas que quedan como perdidos en el medio, porque los capilares no tienen la capacidad de reabsorber todo el líquido que sale de su estructura. Entonces, todo ese líquido que queda ahí en el medio es recuperado por el sistema linfático. ¿Por qué es importante? Porque se reconoce que este sistema linfático es capaz de recuperar aproximadamente 200 gramos de proteínas que son esenciales para nuestro desarrollo, para el gasto de energía, etc. ¿Sí? Mis proteínas gasto mucho en formarlas, entonces tengo que tratar de no perderlas. ¿Cómo lo hace esto? Esto lo hace a través de un sistema paralelo al sistema cardiovascular, ¿sí? Entonces, una red, como vemos acá, que es paralelo al capilar, entonces puede ir retomando lo que el capilar deja suelto. Si nosotros acá vemos la vena cava subclavia, se va a unir con la vena superior, ¿sí? La que era subclavia derecha, subclavia izquierda. Cada una de estas venas tienen como unas conexiones, si ustedes ven, esos son como mangueritas muy finitas, acá también vemos otras, que esas pertenecen al sistema linfático. ¿Sí? Yo tengo todo este sistema linfático y todos se concentran acá en las venas subclavia. Y ahí vuelco todo lo que recuperé, lo vuelco en las venas subclavia. Vuelve todo a esta parte y esto volvería al corazón para irse a oxigenar. Entonces, todo lo que fui recuperando el sistema linfático lo vuelca en el interior de estas venas. Y esto permite recuperar sustancias, fluidos, proteínas que se hubiesen quedado perdidos. Este sistema linfático va a tener distintos componentes. El primer componente van a ser los vasos linfáticos, que son conductos ciegos o sin salidas. Es decir, inician en un lado, pero no tienen salida para ir y volver. Y además van a tener válvulas que va a impedir el retroceso de la linfa, que es el líquido fluido que van recuperando. No hablamos de sangre, porque no tiene todos los componentes de sangre, sino generalmente es plasma con proteínas. Entonces hablamos de linfa. De ahí viene el nombre del sistema, sistema linfático. Entonces, la linfa van a ser fluidos que circulan en los vasos linfáticos y va a tener una, como les decía, una proporción similar al plasma, pero con concentraciones de proteínas, pero no tienen las células como glóbulos rojos, plaquetas, glóbulos blancos, no las tiene la linfa. Una de las funciones es la de transporte de lípidos y la presión promedio que tienen, o la presión normal, es de 20 milímetros de mercurio y el volumen en total que retorna al cuerpo es de 2 a 4 litros diarios. Y va a tener ganglios linfáticos, que los ganglios linfáticos van a tener la función de la proliferación de linfocitos y la eliminación de restos celulares de partículas extrañas en la linfa. Es decir, los vasos sanguíneos los vasos linfáticos van a reabsorber todo lo que quedó afuera, todo lo que los capilares no pudieron
reabsorber. Pero antes de llegar a las venas subclavias, es decir, de devolver eso, van a pasar por los nódulos linfáticos. Estos nódulos linfáticos lo que van a hacer es purificar, limpiar, eliminar restos de sustancias o de células que generan daño. Entonces, líquido o la linfa que devolvemos al sistema circulatorio está limpio o purificado y no parte o no pasa con las distintas moléculas tóxicas o resto de células patógenas o microorganismos que pueda llegar a tener la linfa. ¿Entendió? ¿Dudas? Si no hay más dudas de la clase, de lo que acabamos de ver, hasta acá hemos llegado la clase de hoy. Lo que se quieran quedar, vamos a revisar el problema